Su mamá es de izquierda, pero no milita, y a su papá nunca lo convenció la política. Pero Carol tomó la bandera comunista desde la secundaria, convirtiéndose en líder del movimiento estudiantil del 2011 y además secretaria de las Juventudes Comunistas. Yo sí estoy dispuesta a hacer muchos sacrificios por el partido, y más que por el partido como institución, por la convicción que abrazo. Hoy, con 31 años, ya inició su segundo periodo como diputada y muchos la ven, por carisma y por convicción, como la sucesora de Gladys Marín. Le encanta vestirse de rojo y desde hace un tiempo la hemos visto guitarra en mano, porque es la música uno de los puntos de conexión con su pareja. Diputada, muchísimas gracias por recibirnos aquí en la sede del Partido Comunista. Gracias, Matilde, por estar acá. Bienvenida. Muchas gracias. Bienvenidos a todos. Ahora, hasta por la guitarra, yo decía que usted toca guitarra, hasta por la guitarra se hace la analogía con Gladys Marín. ¿Es un peso ser comparada con Gladys Marín o ver en la figura de uno la proyección de una figura tan potente para el Partido Comunista como ella? Sí, o sea, sí, la verdad es que yo creo que Gladys dejó una vara súper alta para la política chilena, no solamente para quienes somos comunistas. Yo siempre veo en ella y reflejo en ella todo lo que uno espera de un político, ¿no? La consecuencia, la convicción, el hacer las cosas realmente porque uno las piensa, porque uno las cree y no por lo que te conviene o lo que no te conviene. Yo creo que Gladys Marín, además, rompió muchos paradigmas. O sea, fue una mujer primero una mujer que irrumpió en política, la primera candidata presidencial desde que recuperamos la democracia, mujer. Y bueno, nada, para mí siempre obviamente es un orgullo que se me compare con ella, a pesar de que yo creo que somos súper distintas. No creo yo creo que cada dirigente tiene su propio sello. Yo no pretendo ser la segunda Gladys Marín, ni mucho menos, al contrario, creo que Gladys es Gladys y bueno, y yo como Carol evidentemente quiero también contribuir aprendiendo de toda la experiencia que ella nos dejó y de todo el aprendizaje que no solo ella, sino que ella y muchos otros, digamos, nos han entregado para poder hacer lo mejor posible dentro del rol que nos ha tocado. A mí me tocó una etapa distinta. Fui secretaria general de la Jota y en eso sí tenemos alguna coincidencia con Gladys, hay una coincidencia histórica. ¿Fuiste la segunda después de ella? Fui la segunda después de ella, sí. Y diputadas al mismo tiempo, o sea, siendo secretaria general de las Juventudes Comunistas, Gladys fue diputada de la República y a mí me tocó eso. Yo creo que ahí quizás está el principal punto de comparación, porque en etapas históricas distintas nos tocó vivir quizás situaciones similares. Ella también fue candidata a la presidencia de la República. Fue candidata a la presidencia. Fue la primera mujer en ser ¿Habrá candidata también en eso punto de coincidencia o no? O sea, yo he sido candidata a diputada solamente hasta ahora y presidenta de la Federación de Estudiantes de la UDECONCE. Ahora, tú decías que había sido una mujer muy importante para el partido, siendo además mujer. Sí. ¿Cuán machista es el Partido Comunista? O sea, yo creo que están en el Partido Comunista más que el partido, porque el partido lo conformamos todos y todas, ¿no? Y en el partido hay una línea feminista muy fuerte que se ha venido desarrollando hace muchos años. Pero claramente hay compañeros y compañeras también que, al igual que como un reflejo de alguna manera de nuestra sociedad, se dan situaciones de machismo que hay que modificar y que estamos permanentemente esforzándonos por hacerlo. O sea, yo no creo que haya que decir el Partido Comunista es machista, pero que tiene expresiones de machismo en su interior, claramente las tiene, al igual que todos los partidos políticos y al igual que nuestra sociedad en su conjunto. Yo no sé si en este momento hay alguien o alguna institución o algún espacio que se salve de esa construcción cultural que es muy patriarcal y que viene condicionada y que nos ha condicionado a todos. Yo soy feminista hace muchos años, pero aún así estoy permanentemente luchando contra las expresiones de machismo que reconozco en mí misma, porque el machismo no solamente se expresa en los hombres, también se expresa en las mujeres, y eso es algo que nosotros por lo menos hemos tratado de modificar, y el Partido Comunista a lo largo de su historia también ha demostrado, y la historia así lo relata, ¿cierto?, que
que desde su interior ha buscado de construirse permanentemente en esa misma dirección. Ahora, volviendo a la analogía con Gladys Marín, ella sacrificó mucho, tal vez era también otra época, pero sacrificó mucho su vida personal por el partido. Yes. De hecho, dejó a sus hijos durante mucho tiempo para no exponerlos, para no arriesgarlos, pero también privándose de su parte de mamá. ¿Tú estarías también dispuesta a sacrificar esta vida personal? Tú vives en pareja hace ya muchos años, pero todavía no eres mamá, no sé si están los planes, pero ¿cuánto se puede sacrificar la vida personal por la vida partidaria? Sí. Yo creo que ya lo estoy haciendo de alguna manera. O sea, hay mucho, cuando uno entra en política y juegas un rol en política tan activo, son hartas las cosas personales que se sacrifican, ¿no? Familia, tiempos de estar en familia. Yo tengo una hermana chica que amo, que adoro, y quizás también me cuestiono el no poder estar, por ejemplo, más presente en sus procesos, en sus etapas. Trato de estar todo lo que puedo. Me acuerdo una vez estaba en una actividad y rodeada de gente, qué sé yo, y mi hermana fue a la actividad porque no nos habíamos visto hace mucho tiempo, mi mamá la llevó, y en ese tiempo tenía como 10 años. Entonces ella terminó la actividad y muchas personas se acercaron y a hablar conmigo y que una foto y qué sé yo, y que algún favor o qué sé yo, que necesitaban algo, y mi hermana como que se puso a gritar y me abrazó y me dijo, ya no, vámonos de acá, no quiero estar en esto, no quiero que te quiero para mí un poco. Eso fue lo que yo sentí. Y esas son cosas que de alguna manera te hacen reflexionar y yo lo pienso, digo, es mi hermana, no es mi hija, digamos, pero si tuviera un hijo probablemente las cosas serían así, o podrían, los sacrificios que uno hace en términos de tiempo, los fines de semana, o sea, esto es una pega que no tiene horario. Hay mucha gente que dice, no, que los diputados no trabajan. El otro día a mí me hackearon una foto donde yo estaba haciendo así con el cuello porque me dolía mucho, de hecho he tenido hartos problemas, y le pusieron como algo en los ojos como que pareciera que yo estuviera durmiendo dentro. Entonces te das cuenta que hay permanentemente además una campaña de desprestigio por mostrar que nosotros no hacemos nada, que no trabajamos, que no cumplimos con... Pero que en realidad, y ahí vuelvo al punto anterior, esto es una pega que no tiene horario, es 24/7, o sea, es de fin de semana, es de los domingos de repente, o sea, muy pocas veces yo tengo domingos libres, y eso también implica que, bueno, hay que tener una pareja, por ejemplo, que te aguante, ¿no? Que te acepte, que reconozca la labor que tú estás jugando, también un valor, una importancia, porque lo contrario es súper difícil de entender. De hecho, por eso hay tantos políticos que se separan, ¿no? Él sí te apaña, sí, te tiene apaña. Paciencia. Estamos hablando de Freddy Stock, periodista, Sí. además colega. Me apaña, Freddy me apaña. Él entiende la diferencia de edad que tenemos, yo creo que también ayuda en eso, porque él ya tiene una vida un poco más resuelta, tiene hijos, entonces no es un tema que esté completamente... no te va a presionar por eso, pero tú... Exacto, ese es el punto, como que en el fondo también tenemos dos vidas que se complementan harto en eso, y bueno, y él me lo ha dicho a mí, lo ha dicho también públicamente, él valora mucho lo que hago, y eso también creo yo que lo convoca a acompañarme en el sentido de no ser una presión, no ser un problema, porque yo sí estoy dispuesta a hacer muchos sacrificios por el partido, y más que por el partido como institución, por la convicción que abrazo, ¿no? O sea, si yo estoy en esto no es por ninguna otra razón que no sea por la convicción que me llevó a militar en este partido, y eso es lo que quiero de alguna manera me convocó ¿Por a qué esto, quisiste militar en el Partido Comunista? Porque uno siempre tiene la idea de que es un partido donde el pensamiento crítico no está tan presente, y en una mujer joven, súper inteligente, vivaz, también crítica, uno dice, ¿qué fue lo que la sedujo del Partido Comunista, donde tal vez uno piensa que no se dan esas dinámicas? Sí, que yo creo que ahí hay un error, ¿no? Respecto del pensamiento crítico. O sea, yo creo que no hay otro partido que desarrolle tanto el pensamiento crítico como el Partido Comunista. O sea, nosotros tenemos una premisa que es súper potente, que es que tenemos plena libertad en la discusión, y eso es algo que tiene que ver también con nuestra formación leninista. Nosotros agotamos el debate hasta que lo agotamos, digamos, y hacemos síntesis, y cuando decimos libertad en la discusión y unidad en la acción, no significa que alguien nos dice cuál es la acción que tenemos que tomar. O sea, somos parte de esa decisión, y ser parte de esa decisión, cuando tú eres
chico y estáis empezando y estáis en política y empezáis, o sea, y eres parte de un debate que finalmente va a tener consecuencias políticas a nivel país, a nivel nacional, en la primera línea del quehacer de la política, yo creo que claramente se da en eso una integración que es súper potente. O sea, yo jamás podría decir pero está, por que ejemplo, no me he la sentido capacidad incorporada, de por disentir. ejemplo, dentro del partido. Claro, absolutamente. O sea, hay gente que piensa, y creo que un poco de eso viene eso de que uno no puede ser crítico dentro del partido. Al contrario, o sea, hay gente que piensa como que en el partido, un partido cerrado, donde no se puede dar la discusión, donde el presidente del partido dice lo que piensa y de ahí para abajo todos los demás repetimos, y eso no es así. Pero, por yo ejemplo, no podría estar en un partido con esas condiciones, de ninguna manera. Al contrario, nosotros lo que hacemos es agotar el debate, y por eso creemos en la síntesis. Yo creo en este partido y entré a militar en este partido porque el sentido de lo colectivo, el sentido de lo que somos y no de lo que soy, para mí esto no es un proyecto personal, es un proyecto colectivo que responde a ideales, que responde a valores, que responde a objetivos políticos que claramente son los que me motivan a estar acá. Pero la capacidad para disentir o para no estar de acuerdo o para tener una postura distinta, ¿se somete en pos de la unidad del partido? O sea, es que ese es el punto. Para nosotros, y un poco lo vuelvo a explicar, nosotros agotamos el debate en el espacio colectivo y hacemos la... Es que, a ver, pongámoslo a lo mejor en un ejemplo. Sí, por ejemplo, lo que está súper en boga, que es el tema de Venezuela, porque nos están llegando muchos venezolanos que no resisten más estar en un país donde efectivamente no pueden tratarse porque no hay medicamentos, donde muchos niños tampoco se están hoy educando porque no pueden ir al colegio, porque no tienen materiales, porque no tienen para comer. Y uno conversa con miembros del Partido Comunista que dicen, eso no es una dictadura. Alguien que está en el Partido Comunista, ¿efectivamente puede pensar que eso sí es una dictadura? Por supuesto. Y expresarlo libremente. Y expresarlo y debatirlo y discutirlo y hacer una síntesis. Pero dentro del partido. Dentro del partido. ¿Y fuera? No, también lo puede hacer. O sea, nadie está obligado a militar en el Partido Comunista. Pero si milita en el Partido Comunista tiene que tener una posición. Sí, cuando uno entra a militar al Partido Comunista asume también un compromiso, insisto, con el colectivo. Y ahí hay un elemento que tiene que ver un poco con renunciar, entre comillas, ¿cierto?, a lo individual por sí mismo. O sea, yo soy un individuo y en ese individuo contribuye al desarrollo de un colectivo, y en ese colectivo nosotros logramos síntesis, y en esa síntesis claramente damos una discusión, agotamos la discusión, y cuando hay que actuar lo hacemos en unidad. Porque de lo contrario, si este partido no hubiese logrado actuar de esa forma, Matilde, durante todos estos años, este sería un partido que no existiría. Por eso, en pos de la unidad, muchas veces se sacrifica a lo mejor elementos, claro, o sea, siempre. O sea, yo cuando... ¿Tú qué piensas de Venezuela a todo esto? Cuando nosotros, para terminar la idea, cuando nosotros ingresamos al partido, de alguna manera lo que tú haces es dejar un poco de tu individualidad para ponerla a disposición del colectivo. Y eso, para mí, tiene un valor que probablemente en ningún otro partido de nuestro país se expresa. Es muy difícil renunciar a lo individual, sobre todo en una sociedad que está permanentemente empujándote a lo individual y que está permanentemente empujándote a solo pensar en ti mismo, para ti mismo y por ti mismo. Finalmente nosotros lo que buscamos es construir en colectivo, construir entre varios, entre muchos, y tomar definiciones entre colectivos también para poder empujarla. Y esa es la única manera, creo yo, de poder avanzar. Sobre Venezuela, mira, yo lo he dicho varias veces, yo lamento mucho lo que está pasando en Venezuela. Creo que ha sido tremendamente complejo, doloroso, es una situación que... ¿Pero lo lamentas o lo condenas? Es que yo no creo que haya que ser así o sea, creo que poner las cosas en blanco y negro no corresponde. O sea, claramente hay cosas que condeno, pero lo que más me pasa es que lo lamento. Lamento lo que ha pasado, lamento lo que le pasa al pueblo venezolano. Pero cuando Chile estaba en dictadura, ¿tú esperabas que la gente lamentara o condenara la dictadura? Es que ahí tenemos una opinión distinta, porque en Venezuela hubo procesos democráticos, hubo elecciones. En Chile no hubo elecciones, en Chile lo que hubo... Entonces, tratar de comparar la dictadura en Chile, donde hubo un proceso electoral que fue el presidente Salvador Allende y que fue interrumpido con con un bombardeo a la moneda, que mató al presidente, que desapareció a miles de chilenos, que torturó, que ejecutó, y que hasta el día de hoy no tenemos ni siquiera justicia ni verdad. O sea, a mí me parece que es absolutamente desmesurado tratar de compararlo y ponerlo en el mismo nivel, y creo que es completamente intencionado también. No, pero un Entonces, gobierno si lo que queremos es elegido comparar democráticamente, por se convierte en democrático.
No, a ver, yo creo que primero hay que poner las cosas en su contexto. Este es un gobierno que fue electo democráticamente y que hay un proceso crítico, sin duda. Yo comparto que hay una crisis democrática en Venezuela y eso sería absolutamente absurdo negarlo. Pero, por ejemplo, el presidente Maduro, que viajó a la ONU y que estuvo vinculado, ¿cierto? Y de hecho habló con vinculó y dijo y hizo una convocatoria el propio presidente Trump, que ha sido uno de los principales actores, activistas, activos, ¿cierto? En función de estigmatizar lo que pasa en Venezuela, y eso no es casual. O sea, la vinculación de Estados Unidos en relación a la crisis de Venezuela no es una casualidad. Y a mí me llama la atención cómo se ha hecho a través de los medios de comunicación y a través de incluso de las opiniones una acción desmesurada respecto de lo que pasa en Venezuela. Sin embargo, hay otros procesos en América Latina y en el mundo que son incluso más complejos, que son mucho más críticos. De hecho, el propio Estados Unidos. En Estados Unidos hay violaciones a los derechos humanos todos los días. Y yo no es que quiera comparar ni que quiera decir esto vale menos o esto vale más. Yo condeno las violaciones de los derechos humanos en todas partes. En Chile, porque todavía se violan los derechos humanos en la Araucanía, todavía se violan los derechos humanos en el Sename. En Venezuela, si es que existen esas situaciones y así están acreditadas por organismos internacionales. En Estados Unidos, en Arabia Saudita, donde a las mujeres les siguen cortando el clítoris y no las dejan exponerse públicamente porque si no las matan. O sea, lo que quiero decir es que hay muchos países en el mundo donde hay situaciones que hay que abordar, y por eso mi convocatoria es abordarlos con altura de mira y no a estigmatizar a un país, sino que más bien ayudarlo. Yo creo que Venezuela lo que hay que hacer, esta es mi opinión, más que seguir catalogando si es dictadura o no es dictadura, si hubo proceso democrático o no hubo proceso democrático, es contribuir a que ese país salga de la crisis que tiene. Hay sectores que no quieren contribuir a eso porque tienen un interés económico en lo que pasa con el petróleo de ese país. Y ahí está Estados Unidos y todos sus aliados. Si América Latina quiere hacer algo realmente por el pueblo venezolano, que contribuya primero a que se resuelva con los venezolanos. O sea, los venezolanos son los primeros convocados a resolver el conflicto que tienen al interior y no nosotros. Y yo creo que no contribuye en nada en que yo diga ¿es dictadura o no es dictadura? Perfecto. ¿Es criticable o no es criticable? Tú hablabas de Donald Trump. Para ponerlo en un ámbito mucho más profundo. Donald Trump acaba de... No le fue mal en las elecciones de medio tiempo en Estados Unidos. Vimos lo que pasó en la elección de Bolsonaro, donde uno puede pensar que la mayor parte de los brasileños no está de acuerdo con la tortura, no es misógino, no es machista, no es homofóbico, pero eligen a este presidente como presidente legítimo. Hemos visto lo que está pasando en Polonia, donde todos los países del este que pasaron de estas dictaduras comunistas pasaron ahora a estas ultraderechas, estos gobiernos de ultraderecha que está ganando terreno. Estamos viendo lo que está pasando en Italia, donde un partido ultranacionalista como la Lega se une con un movimiento que tiene raíces de izquierda como es el movimiento 5 Estrellas. ¿Tiene sentido hoy hablar de derechas e izquierdas? O sea, yo creo que hay muchas izquierdas y creo que hay muchas derechas. No creo que haya una sola derecha y una sola izquierda. Hay distintas expresiones y evidentemente en el mundo eso se está expresando. A mí me preocupa, más que las derechas o las izquierdas, me preocupan las expresiones de fascismo que están empezando a aparecer en nuestro país. ¿Y cómo no solo en eso? nuestro país, sino que también en América Latina, en el mundo. ¿Cómo qué? ¿Cómo se responde? ¿Cuál es la respuesta? Viendo que el fascismo no es tampoco ni de derecha ni izquierda, ¿cuál es la respuesta? O sea, el fascismo y la prevención? muchas veces incluso se esconde o se trata de expresar desde visiones populistas que finalmente terminan siendo profundamente autoritarias, y ahí hay un problema. Yo no estoy de acuerdo con esas lógicas y creo que efectivamente la visión, al menos desde quienes hemos optado por incentivar procesos democráticos, por profundizar la democracia, ha sido insuficiente. Yo creo que hemos tenido un problema desde la izquierda chilena, al menos, o en América Latina, que tiene una expresión clara. Yo creo que ahí hay una línea de acción, pero que sin embargo no ha sido capaz de establecer una propuesta que sea alternativa, al menos en los procesos electorales. Lo que pasó en Brasil, yo creo que es una de las expresiones más claras de eso. O sea, que gana un candidato presidencial que valida la tortura, que valida la dictadura en su proceso, fue cómplice de aquello,
un candidato presidencial que diga que nuestro error fue torturarlos y no haberlos matado, o sea, que valide el asesinato, finalmente solo porque levanta un discurso populista desde la seguridad, desde el crecimiento económico, finalmente te da cuenta de que tenemos una sociedad, y ahí es donde está lo más preocupante, que pareciera ser que valora elementos que no son los más relevantes para la construcción de una sociedad sana. O sea, yo creo que de alguna manera estamos en un problema y hay una sociedad que está enferma, donde los antivalores pareciera ser que han calado más que los valores que nos debieran condicionar positivamente. Muy bien. Carlos, vamos a hacer una pausa aquí en CNN Íntimo para seguir hablando de esta sociedad tal vez y cómo responde la política a una sociedad que cada vez está más dispuesta a ceder libertades personales en pos de el cuidar el espacio individual de cada uno. Así que nos vamos a la pausa y también le vamos a preguntar de su propio espacio individual. Nos vamos a la pausa y ya regresamos. Esto es CNN. Estamos de regreso en este segundo segmento de CNN Íntimo junto a la diputada del Partido Comunista, Carol Cariola. Nos trasladamos de la sede del partido, decidimos salir mejor al aire libre. Carol, para refrescar un debate que además se tiene que refrescar, que es el tema que veníamos conversando, que la gente está sacrificando y le está importando menos sacrificar libertades personales, tal vez derechos de ciertas minorías por temas que son comunes, que son el tema de la seguridad, el tema del crecimiento, el tema de la estabilidad, el tema de tal vez clases sociales emergentes que no quieren perder lo que ya conquistaron y que ven en, digamos, muchos discursos tal vez un riesgo. ¿Cómo lo están enfrentando ustedes desde el discurso político? Bueno, primero yo creo que es importante, Matilde, tratar de entender este fenómeno. O sea, claramente es un fenómeno que es nuevo, o sea, y que es un fenómeno producto de una globalización. O sea, el mundo ya está globalizado, de la influencia de las redes sociales, de nuevas formas de comunicación, de nuevas prioridades, de la instalación de un modelo que además yo creo que va al fracaso. O sea, es evidente ver cómo, por ejemplo, en Argentina, Macri está muy complicado producto de la situación de la economía. Aquí nadie, a pesar de que en algún momento se dijo por parte de algunos sectores de que el capitalismo como expresión social, política, como sistema económico era la panacea, hoy día ya no lo es. Y eso también está empezando a generar cambios de distintas formas. Yo, si bien me preocupa lo que pase con estas expresiones de fascismo que pareciera ser que la gente está priorizando en términos electorales, y particularmente lo que pasa con Bolsonaro en Brasil, yo creo que quizás es la expresión más clara de eso. Yo tengo la impresión de que la contradicción que se va a generar con estas expresiones políticas también va a levantar el surgimiento de nuevas expresiones sociales y políticas, y que va a obligar a que la izquierda se repiense a sí misma. O sea, yo creo que ya no podemos seguir actuando, ni pensando, ni levantando probablemente las mismas ideas o el mismo discurso que teníamos hasta ahora. O sea, es necesario repensarse en Chile, es necesario repensarse, porque, por ejemplo, lo conversábamos delante, todo el mundo destaca lo que pasa, la crisis que pasa en Venezuela, que ojalá la puedan resolver, pero nadie habla de la crisis que tienen en Colombia. En Colombia vienen con una crisis, incluso con una guerrilla, que hasta el día de hoy recién están empezando a resolver, y es un gobierno de derecha que ha venido durante muchísimos años generando una crisis donde ahí se violan los derechos humanos, la cantidad de migración que hay de Colombia hacia el mundo, incluso hacia el propio Venezuela. Claro, pero ahí tú mencionaste la guerrilla, que es un tema que a lo mejor hace salir un poco de las lógicas tradicionales, porque tuvieron que empezar a enfrentar ese otro fenómeno. Exacto. Lo digo a propósito también de que en el fondo hay fenómenos que hay que dimensionar en una lógica que es mundial, que en Latinoamérica se ha expresado de distintas formas, y donde hace 4 años atrás o hace 5 años atrás estábamos viviendo el proceso inverso. Era que las izquierdas, los procesos democráticos, progresistas avanzaban en América Latina, eso se invirtió, y eso claramente nos lleva a que la izquierda tenga que hacer una reflexión respecto de lo que hicimos mal. ¿Y qué es lo que está haciendo la izquierda cuando todavía, si lo vemos como oposición ahora aquí en Chile, todavía no se ha logrado poner de acuerdo, tal vez no han logrado hacer la autocrítica de por qué se perdió el gobierno, por qué llegaron al punto en que están, y no están construyendo ni haciendo una propuesta conjunta frente a nada? Sí. Mira, yo creo que, hay efectivamente una dispersión de la izquierda, yo creo que eso o de la centroizquierda, eso hay que reconocerlo de todas maneras, y eso
y es una realidad triste y es dolorosa porque la consecuencia de eso es que gobierna Piñera, ¿no? Y que gobierna Piñera a contrapelo de todo lo que habíamos venido construyendo desde los movimientos sociales. O sea, yo marché muchas veces aquí en la Alameda y estábamos recién ahí por la educación gratuita, por el derecho a la salud, por tener una nueva constitución. O sea, habíamos avanzado en demandas tan importantes que viene un gobierno de derecha y sencillamente te cambia la agenda y te pone sobre la mesa los temas de seguridad, o sea, el tema del aula segura, por ejemplo, que es el debate que se ha tomado toda la agenda en materia de educación, no resuelve un ápice los problemas en la educación que tenemos, más allá de que, claro, el tema de la violencia en estos 3 colegios hay que abordarlo, pero se ha generalizado como si poco menos tuviéramos una crisis donde en todos los colegios los niños están quemando con benzina a sus profesores. No le quiero quitar mérito ni peso a eso, pero el cambio de la agenda fue brutal y eso evidentemente requiere un análisis de por qué la izquierda no ha sido capaz, y la centroizquierda en nuestro país, de ponerse de acuerdo, de abrir espacios de diálogo. Tenemos puntos comunes, estamos todos por cambiar la Constitución, tenemos una posición respecto de la educación gratuita, tenemos una posición respecto de que la Asamblea Constituyente, por ejemplo, es el mecanismo para tener una nueva Constitución, y aún así no logramos establecer una agenda común. Claro, pero por ejemplo, más allá de los liceos emblemáticos que están teniendo este tipo de manifestaciones tan violentas, lo que hay en la gente es un 67% de aprobación al proyecto, pero más que nada a la idea de que haya un control y haya una orden y un castigo frente a ese tipo de acciones, delitos, llámelo como corresponden. Es a un tipo de respuesta. Y frente a eso, ¿es la respuesta nuevamente hablar de una nueva constitución cuando la gente lo que quiere es llegar a fin de mes, es tener la salud, es tener la seguridad? Es que, por ejemplo, aquí tú me decías, en las noches es súper inseguro, que efectivamente se pueden recuperar los espacios públicos. ¿Dónde está el interés de la gente y cuál es la respuesta que están dando ustedes? No, a ver, lo que pasa es que, al menos en el ámbito del aula segura, que yo no lo respondo con una nueva constitución, lo respondo con otros elementos. Nosotros presentamos, por ejemplo, un proyecto de ley incluso antes que el aula segura, que hace referencia a fomentar los espacios de definición democrática desde los distintos actores de los colegios y de las escuelas, para abordarlo desde una perspectiva de escuelas sin violencia y no solo porque si a ti te preguntan, ¿tú estás de acuerdo con un aula segura? Es evidente que vas a decir que sí, yo también. Y eso fue lo que finalmente expresó el supuesto apoyo al proyecto de ley, porque el proyecto de ley fue modificado y de hecho es cuestión de ver la opinión de los estudiantes, de la comunidad organizada, de los profesores. Todos se han opuesto a la medida reaccionaria que era la expulsión inmediata. Ahora el proyecto se ha modificado y afortunadamente lo que va a quedar es que hay mecanismos donde se resguarda el debido proceso, donde se le va a entregar más atribuciones a los directores, pero ahí nosotros entregamos una respuesta que a lo mejor no fue comunicada de la mejor manera y ahí tenemos un problema también. ¿Y es complejo para la izquierda abordar el tema de la seguridad? A ver, es complejo porque yo creo que la principal complejidad es porque nosotros siempre buscamos abordar los temas desde la raíz y buscamos abordarlo desde la raíz. ¿Por qué tenemos menos seguridad? ¿Por qué en Chile hay más delincuencia? Y ahí entramos al debate de las oportunidades y entramos al debate de por qué los jóvenes, por qué hay un porcentaje tan alto de jóvenes que no estudian ni trabajan, por qué hay jóvenes que hoy día no pueden tener acceso a la educación gratuita o a la educación de calidad. Y es cierto que muchas veces la ciudadanía lo que dice, ya ok, pero eso es a mediano plazo, pero ¿qué pasa ahora? ¿Cuál es la mano dura que ponemos ahora? ¿Cuál es la acción que ponemos ahora? Y ahí ¿Y es posible dar las dos respuestas? Yo creo que es posible dar las dos respuestas y nosotros nos hemos quedado cortos quizás con dar la respuesta más inmediata, pero tampoco queremos que esa respuesta más inmediata se pase para el otro lado y que finalmente terminemos dando acciones populistas que no son realmente una respuesta. O sea, aumentar las penas no resuelve ni inhibe el delito. Pero ¿cuál es la respuesta que da la derecha? Es la más fácil y es la más populista. Es decir, no, lo que pasa es que nosotros vamos a aumentar las penas, vamos a poner mano dura. Aumentar las penas, poner mano dura no ha significado ni terminar con la puerta giratoria, ni terminar con la delincuencia, ni disminuir la delincuencia, ni la sensación de inseguridad, al contrario. Desde la oposición tampoco hay una respuesta articulada. ¿Y eso por qué pasa? Porque está en el medio la discusión con la democracia cristiana. La democracia cristiana tiene uno que estar dentro de lo que es el núcleo de la oposición. Sí. ¿Dónde está el punto? O sea, yo creo que hay varios elementos ahí. Uno tiene que ver con la correlación de fuerzas que se está reconfigurando. Es evidente que después de una elección presidencial, y que fue hace muy poquito, donde la izquierda fue dividida en tres partes, o sea, o la centroizquierda,
llevamos candidatura desde la Democracia Cristiana, por otro lado el resto de la coalición que era Nueva Mayoría y por otro lado el Frente Amplio. Eso le entregó una ventaja indiscutible a la derecha para poder levantar su propia candidatura. La división nuestra en términos electorales, en términos políticos, en términos de correlación, es una fortaleza para la derecha y eso está absolutamente claro. Por eso ese es uno de los puntos que tenemos que resolver, pero no en base a nada. Y ahí, Matilde, para mí por lo menos hay elementos que tienen que ver con lo programático. Por eso te decía antes, nosotros tenemos puntos en común con la centroizquierda. Tenemos puntos en común en función de la nueva Constitución. ¿Y qué se hace con la democracia cristiana? Gratuita. Es que hay sectores dentro de la democracia cristiana que yo estoy convencida que están absolutamente alineados con esta posición. Entonces la democracia cristiana tiene que hacer su revisión íntima y tal vez hacer un ejercicio de sinceridad y dividirse. Yo creo que la democracia cristiana ha llevado adelante su proceso de manera muy compleja, o sea, en este momento todavía ellos están en un proceso de revisión. Yo no voy a definir lo que haga un partido del que no soy parte, pero claramente hay una etapa en la cual van a tener que tomar posiciones. Y esas posiciones significa optar por un proyecto político de más derechos, un proyecto político de transformación o un proyecto político de continuidad de lo que se ha venido desarrollando durante los últimos años. Y yo creo que ahí, en Chile al menos, y ahí es donde todavía está mi esperanza súper establecida. O sea, yo mantengo una tremenda esperanza en que hay un porcentaje tan alto de personas que no se sienten convocadas a nada, que es ahí donde tenemos que también hacer una construcción, saber leer mejor cuál es la necesidad, qué es lo que quiere el ciudadano común y corriente, qué es lo que está pensando y cuáles son sus necesidades y tratar de dar respuesta a esa necesidad. No solo desde la perspectiva del largo plazo, que es donde muchas veces nos perdemos desde la izquierda, porque decimos, bueno, el largo plazo es en esta dirección, ya, pero también tenemos que ser capaces de dar respuesta inmediata. Y esa respuesta inmediata tengo la impresión de que pasa también por leer de mejor manera cuál es la necesidad hoy día, ahora. Y no es tan difícil. Yo convivo todos los días con la ciudadanía, en mi distrito, voy a terreno, hablo con la comunidad y reconozco cuáles son sus necesidades. Tener mejores trabajos, tener mejores salarios, sentirse con... Efectivamente el tema de la seguridad es una deuda y necesitamos darle una respuesta. Por ejemplo, nosotros en Recoleta hemos logrado un acuerdo súper potente entre el alcalde y los carabineros. Hay una apuesta conjunta, común. Y eso ha dado resultados. Construir los consejos de seguridad, que fue una propuesta que surgió del Parlamento y que se elaboró como propuesta política y como proyecto de ley, también ha dado sus resultados. Yo, por ejemplo, hago los parlamentos de seguridad con la comunidad, donde invitamos a la PDI, invitamos a carabineros, construimos un plan local con la comunidad donde ellos se hacen parte. Para mí, quizás ahí hay un elemento que tiene que ver con una respuesta inmediata, concreta, que no es populista ni mucho menos efectista como muchas veces ocurre y que te permite dar una respuesta, pero eso hay que transformarlo en una política global, no solamente en acciones particulares de uno que otro diputado, parlamentario o alcalde, sino que en políticas que sean conjuntas con la seguridad social. O sea, si en Holanda lograron eliminar las cárceles y las arriendan porque no tienen presos, es porque por un lado tienen una política de seguridad social que entrega educación, salud, pensiones de calidad, buenos salarios y jornadas laborales cortas, pero por otro lado también han tomado medidas de seguridad que son estrictas. Entonces tiene que haber la combinación de ambas cosas, no solamente una u otra. Y ahí es donde está, creo yo, ese equilibrio que no hemos logrado establecer como sociedad. El diálogo con el Frente Amplio, ¿cuán avanzado está y cuánto permitiría efectivamente construir un conglomerado de oposición articulado con ellos? A ver, yo creo Porque tú también estás participando como parte del comité político en estas reuniones. Sí, yo soy parte de la comisión política del partido y nosotros hemos conversado con varios actores del Frente Amplio hasta ahora, incluso con prácticamente todos los partidos. Y yo veo que cada vez más hay actores dentro del Frente Amplio y la práctica política así lo ha dicho. O sea, ellos hoy día están en el Parlamento, tienen una expresión más amplia y hemos ido concordando acciones comunes. O sea, una cosa es lo que se dice en términos de lo que se constituye como alianzas generales. Y ellos se han cuidado mucho de establecer alianzas con los actores de la política tradicional, entre comillas. Y a mí me parece que está bien que ellos resguarden su autonomía, son una fuerza nueva, creciente, que no está contaminada, de alguna manera contaminada, entre comillas, con la historia. O sea, ellos se pueden de alguna forma liberar de la responsabilidad de lo que pasó de aquí para atrás. Pero eso no va a ser algo que les va a permitir de aquí para adelante dejar de mirar al resto de los actores, porque si el Frente Amplio realmente se propone ser gobierno
conducir el país, construir un proyecto político de transformación que sea real y no solamente un proyecto político que se exprese desde lo público, necesitan construir una correlación y para eso por sí solos no lo van a poder hacer. ¿Cuánto les juega en contra las individualidades? Estoy pensando, por ejemplo, en acciones políticas concretas, por ejemplo, lo que hizo Gabriel Boric con la visita a Palma Salamanca, que ahí genera un ruido adicional, o con lo que hace, en definitiva, cada uno por su cuenta, por separado, que influye en el conglomerado. Mira, yo creo que la gente, o sea, el Frente Amplio tiene sus propios liderazgos y ellos se han construido con esos liderazgos. Gabriel Boric, Giorgio Jackson y otros de los liderazgos que han empezado a surgir en los últimos años, Beatriz Sánchez, en fin. Y cada uno de ellos representa algo distinto, o sea, por eso el Frente Amplio no es un conglomerado homogéneo, y eso ellos mismos lo han dicho en varias oportunidades. Yo creo que lo importante es que sepan poner en el centro sus objetivos políticos más que los objetivos particulares que pueda tener cada uno en sus propias expresiones. O sea, es evidente que son liderazgos distintos y es evidente que Gabriel puede tener una mirada, puede tener una opinión, puede generar alguna acción en particular, pero no necesariamente eso va a convocar a que el Frente Amplio esté tomando una determinada acción. O sea, yo en lo personal creo que con el Frente Amplio hay mucho por construir. Personalmente siento mucha cercanía con muchos de ellos, ¿no? También no solo con sus partidos, también con sus liderazgos. Y yo realmente espero que en el más breve plazo y en el más corto tiempo, porque así lo necesitamos, podamos estar cada vez más en trincheras comunes. O sea, Gabriel Boric, vuelvo a Gabriel Boric, él dio hace un tiempo, a propósito del 11 de septiembre, a propósito de los derechos humanos, y dijo que la condena debía ser transversal, hablando de lo que comenzábamos a hablar con el tema de Venezuela. Y también aparece yendo a visitar a Palma Salamanca. ¿Es contradictorio? No, mira, yo creo que yo comparto lo que dice Gabriel y también lo reafirmo. Yo creo que cuando se violan los derechos humanos en cualquier parte del mundo y cuando el Estado está involucrado, yo comparto lo que él ha dicho. Yo creo que eso es algo que no es nuevo para nosotros y lo hemos dicho muchas veces. Condenar la violación de los derechos humanos lo hacemos en Chile, que todavía ocurre, como también lo hacemos en cualquier otra parte del mundo. Sin lugar a hoy día no hay ningún país en el mundo que esté libre de estar llevando adelante acciones por parte del Estado que violen los derechos humanos. Y en eso estamos completamente de acuerdo. ¿Y qué pasó con lo de Palma Salamanca? Mira, yo creo que él es libre de reunirse con quien quiera y creo que eso no lo enjuicia ni mucho menos, al contrario. O sea, si Gabriel quería tener más antecedentes y reunirse con una persona que está siendo cuestionada en Chile a propósito de una situación en particular, que además tiene un contexto que hay que analizarlo en su totalidad, ¿no? O sea, nosotros como Partido Comunista en algún minuto y cuando ocurrió lo del asesinato de Jaime Guzmán, lo dijimos, rechazamos completamente lo que ocurrió, de la misma forma en que rechazamos en que en Chile Jaime Guzmán haya sido parte cómplice activa, responsable civil de las violaciones a la dictadura, o sea, dentro de la dictadura militar, que violaron los derechos humanos sistemáticamente y donde todavía no tenemos ni justicia ni verdad. Y creo que ante eso no se trata de empatar, se trata de poner esto en su contexto. Yo creo que... Ya, pero la acción política concreta que lo ha llevado... Yo no la condeno ni la justifico porque no sé cuáles fueron las motivaciones. Quizás Gabriel lo que quiso hacer fue conocer de primera línea cuál era la opinión de Palma Salamanca. Me parece que si es así es correcto, no sé, no soy yo quien tiene que enjuiciarlo por eso. Creo que no corresponde que nadie lo haga. O sea, yo tengo la impresión de que si el debate se está dando en Chile, lo que yo esperaría es que se dé con la profundidad, la altura de mira y con todos los elementos sobre la mesa. Muy bien, vamos a hacer la última pausa, Carol, aquí en CNN Íntimo, para ver si efectivamente la política de la que estamos hablando es por la que tú a los 15 años entraste a la política. Así que nos vamos a la pausa y ya regresamos. Esto es CNN Íntimo y en esta edición estamos junto a la diputada Carol Cariola conversando de política y sobre otras cosas también. Yo te preguntaba, Carol, si efectivamente ya llevando este segundo periodo como diputada, ¿era la política a lo que tú entraste cuando tenías 15 años y que estabas en el liceo y en vez de, no sé, ir al carrete, el carrete era en el Partido Comunista? ¿Cómo es? Claro. Mira, es una pregunta súper compleja porque sí, hay muchas cosas que sí, obvio, yo creo que siempre es mejor hacer que no hacer, ¿no? La pasividad no es lo mío, quedarme mirando y
ver cómo ocurren las cosas y yo no hacer nada no es algo que me dejaría tranquila. Pero también hay harto de frustración, Matilde. Yo obviamente tengo 31 años, este es mi segundo periodo parlamentario y yo hubiese querido que en esos 4 años que pasaron poder haber hecho mucho más de lo que realmente logramos hacer. Porque tú cuando entras en el mundo de la política, en el quehacer de la política, en la institucionalidad, te das cuenta de todas las limitantes que hay también. O sea, de cómo hay actores que están permanentemente abogando por mantener sus privilegios. Y eso es una situación que más allá de que uno pueda estar en espacios de representación o de poder, no dependen solo de ti. Y yo hubiese querido que todo dependiera de mí. Me gustaría cambiar las cosas así rápidamente y que la gente pudiera vivir tranquila y bien y que la educación fuera gratuita y que tuviéramos derechos garantizados y que la salud en Chile fuera completamente pública. No sé, o sea, hay tantas cosas que uno quisiera, pero que lamentablemente no dependen solo de uno y ahí las frustraciones son tremendas, son tremendas. Ahora, tú entraste a la política no porque tu familia viniera de una militancia súper activa. De hecho, yo he leído de tu abuelo, que tu abuelo era un obrero que trabajaba en madera. En madera, en una barraca de madera, sí. Y que a lo mejor él fue el ser más político dentro de la familia directa. Sí, él estaba en el sindicato, votaba por el Partido Comunista, el que me empujó un poco quizás a tener más conciencia de lo que pasaba con los trabajadores en Chile. Mi abuelo jubiló, como gran parte de los chilenos, con una pensión absolutamente injusta de lo que él había trabajado durante toda su vida. De hecho, yo creo que eso fue lo que lo mató finalmente. Lo mató de pena, lo mató de que finalmente no fue capaz de resistir que en su vida haberse sacado la cresta tantos años, yéndose en bicicleta todos los días a las 6 de la mañana, llegando a las 6 de la tarde, como lo hacen muchos trabajadores en nuestro país, y recibiendo una pensión miserable como la que reciben los trabajadores en Chile. O sea, yo lo digo a propósito de que en él vi reflejada en carne propia las contradicciones que tiene este sistema y que fueron probablemente gran parte de las cosas que a mí me motivaron a entrar en política y que todavía me motivan a estar en política. ¿Él te alcanzó a ver de diputada? No, pero sí de dirigente estudiantil, y se sentía súper orgulloso de que, bueno, cuando yo entré a militar a la Jota, él se sentía muy orgulloso de que yo estuviera en algo, porque siempre me inculcó valores de transformación. Mi abuelo me decía, esto no puede ser que los patrones, como se les decía antes, abusen de los trabajadores de la forma en que lo hacen, de que los que hacen la pega, los que se sacan la mugre todos los días, no tengan la retribución que se merecen, y que los que acumulan la riqueza lo sigan haciendo en Chile. Chile no es un país pobre, Chile es uno de los países donde están los más ricos del mundo, donde están los más ricos de América Latina. Sin embargo, vemos los niveles de desigualdad de una forma que son inaceptables. O sea, para mí es asqueroso, Matilde, ver cómo todos los años vemos datos que nos dan cuenta de que la acumulación de capital en nuestro país es altísima. Ahora, que sin embargo no se la llevan los que más lo necesitan, sino que se los llevan precisamente los que menos lo necesitan. Ahora, tu abuelo a lo mejor, claro, te vio de dirigente, pero a lo mejor no pudo disfrutar de lo que tú le hubieras podido dar a él. Tu papá sí. Pero tu papá, claro, tampoco a lo mejor, bueno, él de partida, lo que hablábamos en un principio, él no era el político tampoco de la casa, no. Era el que incluso desconfiaba un poco del mundo político. Y no un poco, mucho, mucho. Y le salió esta hija política que iba a las marchas, que los tenía todos con la guata en el apretada, pero y finalmente te convertiste en diputada y él se enfermó. Y él, claro, tuvo este cáncer y lamentablemente ya no está contigo. Y él quiso luchar contra este cáncer desde el sistema público. Pero finalmente tú le pudiste dar la opción de tener un mejor tratamiento. ¿Cómo fue esa parte también para ti? Desde lo personal, desde este papá tuyo, hasta esta posibilidad que tú tenías como diputada, que a lo mejor si no hubiera sido así, él no le iba a tener tampoco. Mira, mi papá siempre me apoyó, a pesar de su distancia con la política. Él siempre fue súper respetuoso de mis decisiones, y yo eso se lo agradezco mucho, porque siempre me dio la oportunidad de que finalmente, si bien él me decía, mira, hija, esto por acá es así y esto por acá es así, era yo quien tomaba la decisión y quien tomaba el camino.
Pero claro, efectivamente nos tocó vivir una situación que también la viven muchas familias en nuestro país, que ni siquiera por el hecho de ser diputada y por quizás tener un mejor salario, yo soy profesional igual, estudié una carrera gracias al esfuerzo de mis papás, soy matrona, yo cuando empecé a trabajar como matrona en los primeros años también tenía un buen sueldo y yo decía, bueno, qué bueno poder ayudar a mi papá de alguna forma. Pero aún así, nosotros optamos siempre por el sistema público y esa fue una decisión de él. Él me dijo, hija, yo quiero tratarme en mi realidad, esta es mi realidad y yo la quiero asumir hasta el final. Pero es evidente que cuando el sistema público empieza a mostrar sus limitaciones, que las tiene, o sea, llega un momento en que en el sistema público te dicen, mira, hay otras alternativas, pero finalmente esas alternativas no están aquí. Nosotros no las podemos entregar. O sea, hay un medicamento que cuesta 5,5 millones de pesos mensuales y a lo mejor ustedes lo podrían adquirir, pero por otra vía. O sea, ni siquiera un diputado puede adquirir un medicamento que vale 5 millones de pesos al año, o sea, mensuales. Yo tuve que endeudarme y lo hice porque probablemente como lo hacen miles de familias en nuestro país, que hacen bingos, que hacen completadas, que hacen esto. O sea, yo lo que hice fue vivir esto en silencio, endeudarme muchísimo, hasta el día de hoy todavía, porque cuando alguien te dice que tu papá se va a morir y que hay una alternativa que podría prolongar su vida, su calidad de vida, tú no lo pensáis dos veces, al contrario. O sea, para mí no tiene ningún valor la plata o el costo o lo económico cuando finalmente se trata de la vida de un familiar cercano y creo que eso es algo que cualquier persona haría, más allá de quién sea, digamos, si es parlamentario o no, pero lo que sí me parece que es importante reflexionar en lo que a mí me tocó vivir es que finalmente son cientos de personas las que probablemente ni siquiera van a tener acceso a tener un crédito o a endeudarse para poder tener ese medicamento y ese es el problema en nuestro país. ¿Y tú te sientes tranquila de haber podido estar y acompañarlo y apoyarlo en eso? Yo me siento feliz de haber tenido la oportunidad de poder hacerlo, pero me siento tremendamente angustiada y por eso es que también parte de mis motivaciones de seguir trabajando, de seguir luchando, es precisamente que otras personas también tengan esa oportunidad y que no pase por su capacidad de endeudamiento, que no pase por su sueldo o por si son profesionales o no. Yo soy una privilegiada en este país respecto de que pude estudiar, fui a la universidad, tengo una profesión, me valgo de mí misma. Si yo no fuera diputada también podría estar trabajando y tener un buen sueldo, ¿te fijas? O sea, no dependo de eso solamente, pero hay personas que ni siquiera eso han tenido y que no tienen la oportunidad de salvar la vida de su familiar o de poder contribuir incluso hasta, de agotar hasta el último recurso, aunque incluso eso no resulte. Y eso me angustia todos los días pensar de que en Chile tenemos medicamentos que no son accesibles y que hay personas que se mueren por no tener acceso a ellos. Carol, se nos va el tiempo, pero antes de que se termine el programa, quiero hablar sobre la muerte de una dirigente comunista que murió hace menos de un mes, que es la Ana González, y que ella murió sin saber dónde finalmente estaba su familia. Ella le escribió una carta al general Cheire y ella nunca recibió una respuesta del general Cheire, que hoy se convierte en un general, el primer comandante en jefe del ejército condenado por violaciones de los derechos humanos, siendo además, paradójicamente, el general del nunca más y que llevó al ejército a pedir perdón. ¿Tú crees efectivamente que este general del nunca más pudo hacer algo más por Ana González y, en ese sentido, por otra gente que está en la misma situación? Completamente, yo creo que lo que queda claro con el general Cheire es que si bien él dijo nunca más y hizo este perdón, que sin duda se valora y yo creo que es importante valorar, hay un elemento que queda hoy día y que de alguna manera nos tiene que hacer reflexionar y que es que si el general que llevó esta situación lo más lejos que se pudo hasta ahora no fue capaz de romper con el secreto militar, yo me imagino cuántas más personas hoy día estando en el ejército mantienen ese secreto militar. Yo creo que esa es la reflexión de fondo. En Chile no se ha dicho la verdad, Matilde, y ese es el problema. O sea, nuestro país tiene una tremenda deuda con Ana González y con muchos más, no solo con ella. Ella hoy día representa el símbolo de una de las mujeres que probablemente más visibilizó la causa por la defensa de los derechos humanos a raíz de que su hijo, su esposo y su nuera embarazada finalmente son desaparecidos. Y ella se murió sin saber dónde estaban. Pero de la misma manera en que tenemos una deuda con ella, tenemos una deuda con Chile. O sea, aún tenemos secreto militar vigente, aún hay una verdad que no se ha dicho. Los únicos que han contado su verdad son las víctimas.
los victimarios siguen en silencio y se siguen protegiendo entre ellos y se siguen justificando. ¿Qué cuestión más clara que lo que vimos hace algunos meses atrás cuando el hijo, ¿cierto?, de Krasnov hacía un homenaje abiertamente en un acto de las fuerzas militares, de las Fuerzas Armadas? O sea, eso sigue ocurriendo en Chile y queda en impunidad. No, para mí, esta situación es una situación tremendamente dolorosa que si realmente queremos perspectivar que en Chile nunca más ocurran violaciones a los derechos humanos, necesitamos primero contar la verdad y hacer justicia. Y si esa verdad los militares no están dispuestos a contarla, difícilmente vamos a poder resolver la gran duda y el tremendo dolor que tienen miles de familias como la que tiene Ana González y que lamentablemente se la tuvo que llevar a la tumba. Carol Calera, muchísimas gracias por conversar con CNN Íntimo, por darnos este espacio y por darnos la conversación y el tiempo para pensar. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, gracias Matilde por la conversación sincera además, con varios elementos y bueno, hay todavía mucho que reflexionar en nuestro país, muchas cosas por hacer, pero yo no pierdo la esperanza. Eso es lo más importante. Muy bien, muchas gracias y muchas gracias también a ustedes por recibirnos en esta edición de CNN Íntimo. Como siempre los dejo invitados para que nos reencontremos en 7 días más.